convocado durante muchos años, desde los años 80 hasta ahora, a semanas culturales, y entre esas actividades aparece la jornada de debate, ¿no? Luego el Foro de la Chanca planteó también eso, ¿no? Recordaréis conmigo que una de las cuestiones centrales que se denunciaron desde la trayectoria del foro fue, antes de que se produjera la burbuja inmobiliaria, antes de que estallara la crisis en profundidad, recordamos cómo desde la Chanca se había intentado superar algunas secuelas de la urbanística moderna, y hacíamos alusión cómo en la legislación actual, hoy día, existen determinadas leyes, por ejemplo la ley de expropiación del 54, que consideraba el suelo no por lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Aparecen unos conceptos fundamentales de especulativo. Bueno, ese planteamiento de cómo en el urbanismo actual hay cosas que se fraguan en la dictadura, que yo por supuesto tuve la oportunidad de conocer cuando estudié la carrera, planteaba también enigmas, misterios, por lo menos para mí, y hasta que Luis, que sabe de todo muchísimo, sobre todo, desvela uno de los misterios clave de todo ese asunto. Aparece un texto que se llama El Plan de Madrid, donde como ya le voy a apuntar a Luis, cómo él plantea una conexión insólita entre la CNT, el falangismo y las secuelas que todavía tenemos en la política española, que proceden del nacional-fascismo italiano. Hoy día vivimos con leyes que todavía tenemos eso, de la dictadura no están derogadas, se han ido modificando. Esas denuncias que hicimos, Luis en un momento dado desvela lo que ni las clases de la enseñanza arreglada, de la arquitectura, del urbanismo, nadie supo desvelar. Sin embargo, en un relato sorprendente, corto, con una limpieza exquisita, describe con objetividad todo ese. Entonces le pregunto a Luis que, aunque la gente, como no aparece, ese relato no aparece en este libro, que estaría muy bien que hablara eso, porque son temas que vamos a analizar en profundidad. Toda esa crisis de la burbuja inmobiliaria, tú desvelas ese origen insólito durante la guerra civil. Entonces, deseamos de ejemplo, me interesa que eso quede claro, porque aquí se cierra, por así decirlo, algo que hemos pensado todos y que nunca hemos todavía la capacidad de llegar al fondo de la cuestión, como planteas tú, esas raíces, donde se hunde todo lo que tenemos hoy, y cómo consigues plantear ese relato sobre el Plan de Madrid, que relata cómo en la Guerra Civil Española, en el momento que cae la bomba, pocos meses antes, se fragua todo lo que tenemos después. Un regalo maravilloso, un relato fantástico, increíble. Bueno, en realidad vamos a estar refiriendo a un texto que aparece en el libro del caso Monsuana, que lo conozco, ¿no? Sí. Se llama El Plan de Madrid. ¿Qué es lo que cuento yo ahí? Porque cuento una historia que yo he trabajado en el Ministerio de la Vivienda. No fue mi primer trabajo, pero fue uno de mis primeros trabajos. Trabajé completamente en la Dirección General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda. Sabéis que ya no existe, ¿no? Luego Zapatero lo trató de recrear, pero yo creo que ahora mismo ya no existe. Bueno, pues lo que cuento ahí es una historia que circulaba por los pasillos, y algunos de los protagonistas de la historia yo trabajé con ellos y me lo confirmaron, ¿no? Y es que cuando llega la guerra civil fue una cosa terrorífica de todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de las ideas y los conflictos fue también muy terrible. Porque mucha gente que estaba vinculada a lo que serían las ideas más modernas, más capaces de encontrar solución a los problemas urbanos de aquella época, digamos, en el marco de lo que sería el movimiento moderno entonces, ¿no? Pues les pilla en mal sitio, les pilla en un sitio complicado, ¿no? Que es en el Madrid republicano, asediado por las tropas de Franco desde el 37, ¿no? Entonces esos chicos jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura, porque algunos no habían acabado la carrera, no la acabaron hasta después de la guerra, y algunos no la acabaron ya nunca, junto con aparejadores también, ingenieros, pues deciden constituirse en una especie, esto durante la guerra, que ustedes desde la Copa creen en Madrid, en una especie de grupo de debate y reflexión sobre los problemas urbanos, ¿no? Pero claro, aquello no era muy tolerable, necesitaban protección, y entonces lo que hacen, esto es textual, es que se hacen de la CNT. Se sacan el carnet de la CNT porque el carnet de la CNT era un salvoconducto para circular
por las calles de Madrid, así de claro, ¿no? Que había controles, cada esquina de un control, un control de cada uno de su padre y de su madre. Ellos llevaban el carnet de la CNT, pero ellos no eran de la CNT, es decir, conceptualmente, ideológicamente, eran chicos de buena familia, muchos de ellos del barrio Salamanca, entonces lo que eran de pensamiento eran falangistas, pero claro, no podían mostrarse como tales, ¿no? Pues esta gente durante toda la guerra tiene organizado en el sindicato de la madera del CNT, que eso no lo cuento, eso tiene también mandanga, ¿no? En el sindicato de la madera del CNT montan un grupo de reflexión y debate sobre los problemas de Madrid. Empiezan a trabajar en el plan de Madrid, un plan que en plena guerra civil tenía las mismas posibilidades de éxito que cualquiera de nosotros de acercar el euromillón, casi ninguno, ¿no? Y trabajan durante toda la guerra civil en ese asunto, amparados en el carnet de la CNT, pero son realmente la quinta columna del franquismo dentro de Madrid, ¿no? Y esta gente mantiene conexiones, no sé a través de qué líneas, como por ejemplo con Pedro Muguruza, que era el asesor urbanístico de Franco, ¿no? Que estaba en Hamburgo, Pedro Muguruza, ¿no? Total, que cuando las tropas de Franco, bueno, cuando termina la guerra y las tropas de Franco entran en Madrid, ellos inmediatamente son recuperados como los nuevos dirigentes de la política de vivienda urbana del franquismo. Es decir, que pasaron de tener el carnet de la CNT a tener el carnet de la falange de verdad, no el escondido que tenían, ¿no? Mientras eso sucedía, hay otro grupo de gente, digamos, de técnicos, bajo la dirección de Mercadal, sí, que trabajaban como Besteiro en el Ministerio Gobernación, Interior, algo así se llamaba. Esos no tuvieron vamos, fueron diezmados, laminados, literalmente, ¿no? Eran pues, probablemente socialistas y comunistas convencidos y bueno, después de la guerra fueron pasados a cuchillo, por decirlo así. Mientras que este equipo se convierte en los dirigentes de la política urbana y de vivienda del franquismo y ayudan incluso a instaurar la primera ley del suelo que hay en España, que es una ley que está casi copiada de la ley del suelo de la República de Salón. Ustedes han visto la película de Pasolini, ¿no? La República de Salón es el fascismo italiano, con el apoyo de los nazis, organiza una especie de pequeña república títere en el norte de Italia, lo que sería ahora, para que vayan ustedes atando cabo, lo que se llama ahora la Padania. Es decir, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Montan una especie de república fascista y, bueno, esto ya ocurre muchas veces, ¿no? Que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir, pero se dedican a hacer una ley del suelo, aparentemente muy social y tal, pero que lo que hacía era garantizaba la entrada de mercado de todo, regularizaba para el capitalismo, digamos, todos los suelos humanos, que es lo que ha hecho también la ley del suelo. Esa es la ley del 56, que pone en marcha un ministro de Franco que se llama José Luis Arrese, que era arquitecto, pero que sobre todo era muy falangista, un ministro muy falangista, ¿no? Que además era un falangista esto de como de secta, ¿no? Porque estaba soltero, vivía la política como su única pasión en la vida, hasta el punto de que su vivienda la tenía dentro del ministerio, que estaba obseso para dormir en el mismo sitio donde trabaja, ¿no? Pues tenía la vivienda dentro del ministerio, ¿no? Entonces mis amigos recuerdan que cuando ellos llegaron al ministerio se les ocurrió una vez entrar en aquella vivienda que estaba más o menos medio cerrada, medio abandonada, y encontraron los textos de Arrese, los comentarios que hacía a la ley italiana, a la ley fascista del suelo. Y claro, que es una ley que ya, todavía más gracioso es, a mí me tocó una vez trabajar, que yo no sé si eso lo cuento ahí, con un aparejador mayor, un hombre ya que estaba a punto de jubilarse, cumplir los 70 años, que me dijo, pero vamos, sí, con toda la inocencia del mundo, uy, cuando nos tocó hacer ley del suelo nos ayudó muchísimo la ley italiana, porque no sabía por dónde entrar el tiempo. O sea, que reconocía que habían copiado la ley. Y eso, bueno, pues, cuando yo lo comenté, no veo usted que le gustó a todo el mundo. Hubo gente reticente que me dijo, no saques estas cosas ahora, no tiene sentido y tal. Y bueno, no es conveniente que sepamos de dónde venimos, ¿no? Que va a ser que alguien piense que eso fue una ocurrencia de la gente de Franco. No, hay que la fusilar, la fotocopiar, la ley italiana, no. Cambiaron 3 o 4 términos y eso sí lo que está funcionando. Y es verdad lo que dice Ramón. Se han hecho muchas leyes del suelo, pero la básica sigue siendo la del 56. Si ustedes, vamos, los que se dedican a estas cosas,
Cuando lee la ley del 56 se identifica inmediatamente con todas sus prácticas. Todos hemos aplicado, los que nos hemos dedicado hasta los que hemos aplicado y los que no habéis aplicado, pero habéis sufrido también la ley del 56, que es una ley que dice ya fue la noche de los tiempos, ¿no? Ya ley por 54. La ley la se aplica esa todavía. Sí. Y bueno, pues yo no sé si realmente es una historia que yo descubrí porque trabajé en el ministerio en el año 71, 72 y coincidí con algunas personas que habían participado, digamos, de esa maniobra, que ya estaba olvidada, porque la memoria es muy cortita, entonces ya se va a olvidar todo el mundo de dónde veníamos, ¿no? Pero había gente que te lo recordaba, ¿no? Gente que no tenía ningún cargo de importancia, pero que te recordaba que habían participado en aquella cosa, que supongo que sería. Yo imagino que no debió ser solo en la ley del suelo, sino también otras leyes, como la de la reforma agraria, la contratación parcelaria. Yo imagino que el franquismo se copió muchas cosas.